A mucha gente no le gusta los dulces, postres japoneses porque son insípidos, casi no tiene azúcar. También creo que estuviste en este pueblo, ¿no? Donde la gente vive 100 años o más. ¿Tendrá que ver algo esto con la calidad de los alimentos también? Sí, así es. No tienen azúcar, casi no consumen azúcar. Y si ellos llegan, por ejemplo, Keiko-chan es un personaje importante aquí porque es la esposa del dueño de la granja. Entonces Keiko-chan hacía nieve y luego ya hacía los jarabes, las mermeladas que le poníamos para endulzar la nieve, y era la mayor cantidad de azúcar que pude haber consumido como en la semana, ¿no? Esa nieve. Pero de ahí en fuera no tienes estos dulces con un chorro de colorantes y de endulcorantes, de azúcares, potenciadores de sabor. No tiene nada de eso. O sea, el dulce que me llegaron a dar eran como unas bolitas de azúcar, así de vil azúcar. Entonces, el hecho de que no consumas tanto azúcar tiene un impacto muy grande en que no vas a tener enfermedades metabólicas, que no hay inflamación celular o hay menos inflamación celular, hay menos químicos en la comida, no hay tantas hormonas en las vacas. Es un detox de todo lo que está afuera, que para nosotros es muy normal consumir. Bueno, tenían un tipo de soda, pero no era como la Coca-Cola. Era una soda hidratante, Pocari creo que se llama, pero son como electrolitos, ¿no? Realmente la comida que vas a encontrar en los 7-Eleven, en estas de las tiendas de conveniencia, lo que vendrían siendo los Oxxo japoneses, casi no tiene azúcar. A mucha gente no le gusta los dulces, postres japoneses porque son insípidos, pero para las personas como yo que estamos acostumbradas a casi no consumir azúcar, es delicioso. Pero a la mayoría de la población extranjera no les gusta nada de estos postres porque no tienen mucho azúcar. En Japón no están acostumbrados. De hecho, en Japón, mi amigo Masato, japonés, cuando fue a México y probó el agua de horchata y esas cosas, para él era de que, wow, ¿cómo puedes comer esto con tu comida? O sea, te estás tomando un postre con tu taco. Para ellos es un choque cultural. El hecho de que sea demasiada azúcar la consumimos y viceversa. A Masato la Coca-Cola le supo mucho mejor en México que allá en Japón. Se la pasaba tomando Coca-Cola porque decía que no sabe igual en Japón. Es adictiva aquí. Sí, mucho endulcorante. Y ahora sí, en ese pueblo donde la gente vive 100 años o más, ¿cómo qué viste allá? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué te sorprendió? Que la gente se levanta muy temprano y empieza con actividades físicas. ¿Cómo se llama para comenzar ese pueblo? Es Ogimi. Ogimi, ok. Es una villa. Y ahí, pues la vida comienza a las 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, que te levantas y empiezas a hacer cosas. O sea, empiezas a moverte. Porque allá la gente no es sedentaria. El que se queda quieto se muere. En esos pueblos es, si me tiro la milonga, se me mueren las vacas, no comen los conejos, no comen los cochis, nadie va a regar las plantas. Entonces, Keiko-chan a las 6 de la mañana estaba conmigo en un almacén donde estaba el molino, donde hacíamos la comida para las vacas. Llegaba exactamente a las 6 el tofu, porque las vacas comen tofu. Llegaba el tofu recién hecho y Keiko jalaba estos botes de basura de los de, ¿cuántos litros? Los grandotes, lleno de tofu, y ella los jalaba y me los iba pasando. O sea, unas cosas pesadas. Y saltaba a una señora como de 78, 79 años, saltando de la cajuela del pickup al piso así, y me arrastraba los botes. Porque me decía, no, tú ocúpate en eso, yo aquí, mira. Yo estaba impactada. O sea, yo no sé si se puede poner una foto de Keiko, pero me gustaría enseñárselas. O sea, de verdad es como la abuelita de cualquiera, ¿sabes? O sea, soy viejita, pero tiene una energía, tiene una flexibilidad y una movilidad que yo creo que un 70% de los viejitos de México no tienen. Es muy impactante. También me sorprendió mucho que allá parece ser que es como parte de su dignidad, o sea, de vivir con dignidad el trabajar, porque Oto-san, que es el dueño de la granja, el jefe de la familia, empezó con Parkinson cuando yo llegué. Y con Parkinson y todo, iba súper lento, pero él iba y se subía al tractor. Él iba y le daba de comer a la tortuga. O sea, él no iba a dejar de moverse, porque en el momento en que deja de moverse, pues deja de tener sentido, ¿no? Su existencia. Y las personas de Okinawa, que es la isla donde está esta villa, es gente muy amante de la música, es muy musical. Y me impresionó que cada señor de cada granja sabe tocar creo que era sansen o shamisen, pero es el de 3 cuerdas, que es como el shamisen pero de 3 cuerdas, y cantan. Y a eso se reúnen los viejitos, a cantar y a compartir. O sea, a compartir comida y a cantar. Entonces yo creo que la música, la buena comida, o sea, y el moverte es la receta de la longevidad.
Y tejido social, ¿no? Por lo que cuentas. Exactamente, sí. Cuando llegaba el tofu, era un amigo de Otosan y de Keiko-san. Ese amigo les daba parte de lo que quedaba del tofu para sus vacas y ellos le retribuían con leche. Ok, Y así todos se van, de que tú qué tienes, ok. qué te llevo. Como ayudando entre ellos, órale. ¿Qué fue el mayor choque cultural para ti en Japón? Las enfermedades mentales. Hay una gran cantidad de enfermedades mentales en Japón que es un tabú tratarlas. Está mal ir pues al psiquiatra y ese tipo de instituciones, ¿no? Psicólogo también. También ya como que las nuevas generaciones ya van, Ya. pero las generaciones más arriba lo ven todavía como, o sea, yo no necesito eso y no estoy loco. ¿Por qué me impresionaron tanto las enfermedades mentales? Y es porque cuando yo tenía 4 días en Japón, iba llegando a Osaka y fui a unos baños termales con un amigo mío. Estamos en un centro comercial y terminamos de pagar nuestro servicio. Él iba a entrar por la puerta de hombres, yo iba a entrar por la de mujeres. Y enfrente de la puerta de mujeres había una viejita. Para los que han visto El Castillo Vagabundo de Howl, era como la viejita, la bruja, cuando ya le quitan la maldición, y que se hace así toda viejita. Así de viejita estaba la señora toda chiquita y me dice, ven, ven, acércate. Me dice, qué bonita, en japonés, ¿no? De que, ay, qué bonita, acércate. Y cuando me acerco, pácatelas, me metí un cachetadón, así, porque me acerqué porque estaba hablando muy bajito. Y me metí un cachetadón y ya venía con la otra mano y se la agarré. Y le agarré la otra mano. Y le hiciste una llave. Y tracas. ¡Pum! Estaba en shock y me quedé agarrando sus manitas, pero pues con cuidado porque me van a creer que la estoy asaltando o algo. Y volteo a ver a mi amigo que seguía en la puerta y le dije, dude, what the fuck? O sea, ¿sí se puede decir? Sí, Y sí, no, yo así de que, no, hasta en los idiomas que quieras puedes aquí más decir, ¿eh? No hay... y me volteé a ver y me hace, y se mete a él a bañarse. Agarro la hijita, la pongo a un lado y me meto a procesar lo que acaba de suceder por 2 horas en las aguas. ¿Y por qué te dio un cachetadón? Lo consulté con amigos japoneses, con mi cuñado, mi cuñado Yusuke, que es japonés, y me dijo que no tiene idea de por qué sucedió. No es normal, pues. No es normal. Pero lo que sí es normal, bueno, común, son las enfermedades mentales que no son tratadas. Imagínate, ya llegan a viejitos y llegan todos, ya todos deschavetados, pues Claro, es normal que te topes con uno y que te hagan daño. claro. Estuvo muy fuerte. O sea, hasta la fecha no tengo idea de por qué me cacheteó. A la madre. No manches, qué shock, ¿no? Y eso fue en el mero cuarto día, dijiste. ¿El cuarto día? Mi cuarto día. Ex, estás quieta ahí. Bienvenida a Japón, perra. Sí, exactamente. Esa fue mi bienvenida. Unas buenas cachetadas para amarrar, ¿no? También antes en el en vivo hemos tocado el tema de, pues obviamente como los extranjeros ahí en Japón son diferentes físicamente, como existe ese como deporte de cazar a extranjeros para la pasión, digamos, ¿no? Sí, pues que se tiene la idea de que las extranjeras o los extranjeros son muy fáciles porque son open-minded. Y y sí es cierto. O sea, a ver, las japonesas se hacen como que ¿cómo decirlo? Las mustias, por así decirlo, como que no, hasta el matrimonio. Pero nomás necesitan o quieren que las estén como presionando, porque así es la cultura de allá. Allá, este, los hombres van a estos antros que son como de música latina y cosas así, y ahí es donde casan sobre todo dicen que las latinas son como muy hot. Entonces se cree que son bien cachondas y que van pues
¿cómo se dice? A darlas a la primera, más que las americanas. Ok. Ujú. Sí,